7 historias oscuras de venganza que nunca olvidarás. Verdades perturbadoras. Una noche oscura, la luna brillaba con fuerza, pero no era el tipo de luz que traía consuelo. Era fría, casi hiriente como el oscuro deseo que acechaba en las sombras. En un pequeño pueblo, donde todos se conocen, la traición se desbordó como un veneno inexorable. Cuentan que una mujer, llamada Elena, fue abandonada por su amante. La herida era profunda, un nudo en su garganta la dejó sin aliento. Pero lo que nadie vio venir fue la venganza que se gestaba en su interior. Las puertas del infierno se abrieron aquella madrugada, y lo que ocurrió esa noche cambió para siempre la esencia del lugar. Las historias hablaban de susurraciones en el viento y visiones etéreas que rondaban el pueblo. Aquellos que se burlaron de ella, hoy en día sus rostros pálidos reflejan miedo. Un par de días después de su abandono, un extraño se presentó en el bar. Un hombre alto, de ojos oscuros como el abismo, que parecía conocer más de lo que debía. Dijo que traía un mensaje para Elena. Al mirarla, sus palabras fueron un eco oscuro: la venganza no siempre se cumple con sangre, a veces, es más efectiva con la mente. Y aquel extraño se marchó dejando un halo de inquietud, un miedo palpable que cargaron en sus corazones. Los días se convirtieron en semanas, y la historia de Elena permanecía en los labios de todos. Algunos decían que la veían vagar por el bosque, mirando las sombras con una sonrisa en sus labios. La preocupación crecía como una sombra que se multiplicaba, hasta que una noche, cuando el reloj marcó la medianoche, una serie de crujidos resonaron desde la casa de Elena. Nadie se atrevería a acercarse, todos se aferraron a sus camas, esperando que la tormenta pasara. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Odio que te pierdas cualquier contenido exclusivo que venga pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las noches continuaron y las tensiones se inflaron. Se escucharon gritos en la oscuridad, sombras danzantes que se perfilaban en la luna. Una a una, las víctimas que habían herido a Elena comenzaron a sufrir inexplicables desgracias. Un accidente aquí, una enfermedad misteriosa allá. Lo que comenzó como una simple venganza se transformó en una serie de eventos interconectados, sembrando caos y terror, pero el pueblo no estaba listo para lo que él mismo había cultivado. Cada día, el temor se convirtió en desesperación. La figura de Elena se erguía como un mito vivo. Algunos la llamaban la diosa de la venganza, otros simplemente la temían. Pero, ¿qué era lo que realmente buscaba? La noche siguiente, un grupo decidido se armó de valor para confrontarla. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercaron a su casa. Silencio. Solo el murmullo del viento corría entre ellos, cargado de especulaciones, y en ese instante, alguien susurró: ¿qué pasará si regresa? ¿Y si realmente ha invocado fuerzas oscuras para su causa? Allí, al borde del abismo, la línea entre leyenda y realidad se desvanecía, mientras el próximo capítulo de esta escalofriante historia se acercaba a pasos agigantados. ¿Realmente podrá alguien detener el ciclo de venganza antes de que consuma a todos y cada uno? El viento cesó repentinamente, dejando un silencio ensordecedor que envolvía a los valientes que se habían atrevido a acercarse a la casa de Elena. Sus respiraciones eran la única prueba de que aún estaban allí, temerosos, esperando que el destino decidiera su próxima jugada. La luna, observadora silenciosa, reflejaba en sus rostros la mezcla de miedo y determinación. Hacia el interior de la casa, un eco sutil resonó, un sonido que parecía ser un susurro, como si las paredes mismas guardaran secretos inconfesables. Debemos entrar, dijo Carla, la más atrevida del grupo, aunque su voz temblaba ligeramente. Tomaron una decisión y se acercaron al umbral que alguna vez fue dividido por risas pero ahora se sentía más un portal a un reino de pesadillas. Con cada paso que daban, el aire se hacía más frío, una brisa helada parecía filtrarse por las ventanas rotas.
Al cruzar la entrada, una oscuridad envolvente los rodeó, y las sombras comenzaron a danzar alrededor de ellos. Desde el fondo de la sala, una figura se materializó, era Helena, con su mirada intensa, como si el propio fuego del rencor la alimentara. ¿Han venido a recoger su condena?, preguntó con voz profunda y resonante. Las luces vacilaban a cada palabra, como si la casa decidiera bailar a su compás. Los valientes, paralizados y temerosos, se cuestionaban si habían hecho lo correcto. Sabemos lo que has hecho, murmuró Alberto, el más miedoso, intentando al mismo tiempo ser valiente. No podemos dejar que tu venganza destruya a todos. Detente antes de que sea demasiado tarde. Pero sus palabras parecían ahogarse en la oscuridad. Helena sonrió, y esa sonrisa no era de perdón, era un reflejo del tormento que había estado alimentando. Demasiado tarde, rió ella, la risa resonando como el crujir de huesos rotos. No he comenzado a tocar la esencia de este pueblo. Cada uno de ustedes es un ladrillo en este templo de traición. De pronto, una corriente eléctrica se sintió en el aire. Las luces titilaron, y el ambiente se tornó pesado. La verdad estaba a punto de revelarse, pero los murmullos de los habitantes resonaron en la mente de Carla. Esa no es solo venganza, es locura, soltó. En ese instante, un estruendo sacudió el lugar, un objeto voló desde el fondo de la habitación, impactando contra la pared cerca de ellos. El miedo se adueñó de sus corazones. «Salgan de aquí», gritaron al unísono, pero las puertas se cerraron de golpe, encerrándolos como si la casa hubiera decidido retenerlos a todos. La oscuridad parecía cobrar vida, un viento helado comenzó a soplar con una fuerza incontrolable. Y entonces, la voz de Helena se hizo eco en su mente, la venganza no termina aquí. Cada traición necesita su recompensa. Los murmullos se transformaron en gritos, mientras la grotesca atmósfera se llenaba de visiones aterradoras de su propia historia, uno a uno, los traidores convertidos en espectros de sus miedos. Con cada grito, la casa se iluminaba con destellos ciegos de luz y sombra, las caras de sus allegados deformadas por el terror. Carla sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Serían ellos el siguiente sacrificio en la sed de venganza de Helena? ¿Cómo romperían el círculo de horror que la mujer había desatado sobre ellos? Cuando una mano fría y suave tocó el hombro de Carla, se dio vuelta bruscamente. En su subconsciente, aquella figura solo podía ser Helena. Tenía que actuar, el tiempo se estaba acabando. Con una decisión repentina, levantó la voz por encima del caos. ¿Qué es lo que realmente quieres, Helena? No hay otro camino. Las sombras dieron un paso atrás, y el aire se detuvo. Todos contuvieron la respiración, preguntándose si realmente había un acuerdo que hacer, un camino hacia la redención que aún no se había explorado. La figura de Helena titubeó, y un instante de silencio se extendió delante de ellos, cargado de posibilidades, pero antes de que alguien pudiera articular un segundo, Helena deslizó su mirada hacia el cielo estrellado, y una risa fría llenó el ambiente, seguida por la frase ominosa que resonó como un último lamento: algunos vínculos no se rompen tan fácilmente, el verdadero horror apenas comienza. Y así, mientras el eco de sus palabras se disolvía en el aire, un estruendo ensordecedor sacudió la casa, y todos comprendieron que su verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograrían escapar a tiempo, o Helena se los llevaría hacia las profundidades de su venganza? El viento aullaba nuevamente, empujando las corrientes de aire frío contra los cuerpos temblorosos del grupo. Las paredes de la casa parecían cerrarse a su alrededor, y cada retumbante golpe del corazón de Carla resonaba junto con la crepitante rabia de Helena. La niebla oscura y densa llenaba los rincones, y las sombras continuaron su danza macabra, como si la propia casa exhalara enemistades del pasado. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Alberto con voz temblorosa, después de que la risa de Helena se desvaneciera en un eco escalofriante. A su alrededor, los demás miraban con incertidumbre, asustados no solo por la presencia de Helena, sino por el temor de que fueran los siguientes en pagar por los pecados de otros. Carla respiró hondo, intentando mantener el control. No podemos quedarnos aquí. Su locura podría destruirnos a todos. Hay que encontrar otra salida. Sin embargo, a medida que se movían, las puertas permanecían firmemente cerradas, como si estuvieran atrapados en una trampa.
Los murmullos crecían, las voces de los antiguos traidores reverberaban alrededor de ellos. Estaban tan cerca, tan reales, que las imágenes de cada traición y decepción flotaban en el aire a su alrededor. Carla pudo sentir sus ojos fríos y vacíos, llenos de dolor, apuntando hacia ella y los demás. El miedo la invadió, el horror de experimentar sus propias traiciones pululaba en su mente. No. Esto no puede estar pasando. Gritó Carla, rechazando el horror que pretendía sumergirla. Pero la figura de Elena reapareció, más implacable y aterradora que antes, con la mirada fija y penetrante. No puedes huir de tus errores, Carla. Sus sombras siempre están contigo. Era como si cada palabra de Elena fuera un puñetazo en el estómago, dejando a todos sin aliento. Alberto, tú dijiste que lo sabías todo, que tenías un plan. ¿Lo tienes? Preguntó Carla, desbordando desesperación. Los ojos de Alberto brillaban con temor, no sabía cómo responder ante la feroz mirada de Elena, cuya risa tenebrosa volvía a llenar la habitación, burlándose de sus intentos de escapar. De repente, las luces titilaron nuevamente, y la casa emitió un sonido ominoso, como un profundo lamento. El destino no es solo cosa de elección, mis queridos, dijo Elena con voz suave pero cargada de malevolencia. El destino se imbuye de deseos ocultos, y sus deseos son mi alimento. Un cambio en el ambiente trajo consigo una visión aterradora. Uno a uno, los antiguos traidores comenzaron a emerger de las paredes, formas sombrías que clamaban venganza. Regresen por favor. Suplicó uno de ellos. Nosotros no queríamos. Pero sus palabras se ahogaron en el murmullo creciente del terror. Su arrepentimiento no parecía suficiente para calmar las tensiones. Las figuras se acercaban, extendiendo sus manos temblorosas hacia el grupo, como si buscaran el perdón que nunca obtendrían, y en esa espiral de desesperación, Carla comprendió de pronto la conexión. Había algo en el aire, algo que unía tanto a Elena, como a esas almas en pena, y a ellos. ¿Es esto tu juego, Elena? ¿Utilizar nuestros propios miedos en contra de nosotros? Elena sonrió, un destello frío recorriendo su rostro. No es un juego. Es un ciclo. Cada traición necesita ser saldada. Pero, serán ustedes los que rompan este ciclo. El tiempo parecía detenerse. La tensión era palpable, y la casa temblaba con la carga de viejas heridas. Carla se dio cuenta de que todos estaban sobre un precipicio. Si no rompemos este ciclo, ¿qué pasará con nosotros? Pero las palabras solo resonaron en el aire, incapaces de desatar la desesperación que los cercaba. Las luces comenzaron a titilar nuevamente, y un suelo deformado parecía abrirse debajo de sus pies. Sin más tiempo que perder, Carla tomó la mano de Alberto y gritó, debemos luchar. Si no nos unimos, caeremos todos. El grupo se miró entre sí, buscando respuestas, pero era Elena quien cantaba la sinfonía de su fatalidad. El eco de sus palabras flotó en el aire, y la casa, llena de desdicha y sufrimiento, comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las sombras se retorcieron, perdiendo forma, y la figura de Elena se difuminó entre el caos, riendo aún con una voz persuasiva. No se engañen, lo peor está por venir. No todos saldrán de aquí, algunos de ustedes se quedarán para siempre. Las visiones horrendas se apoderaron de ellos, y en ese momento, el verdadero cuestionamiento tomó forma. ¿Serían capaces de enfrentar sus propios fantasmas? Mientras el suelo se estremecía, y todo parecía colapsar en un abismo inconmensurable, un grito enfurecido resurgió del grupo. El desafío se manifestaba no solo como una lucha por salir, sino también como una batalla por reconstruir su futuro, y entonces, de repente, las luces se apagaron, y un rugido atronador sacudió la casa, enviando ondas de terror al corazón de cada uno. ¿Sería este el final para todos ellos, o una nueva oportunidad en su lucha por la redención? El oscuro silencio comenzó a apoderarse de la habitación. Carla sentía el miedo enganchándose a su pecho, y aunque la oscuridad la envolvía, su mente no se detenía. La casa, como una bestia de la que ahora eran prisioneros, respiraba con un ritmo errático, como si estuviera viva. Cada respiración de sus amigos resonaba, entrelazándose con las vibraciones del horror que estaban viviendo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, su voz quebrada.
Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, iluminada por el tenue brillo que aún intentaba filtrarse a través de las ventanas. Los ojos ansiosos del grupo buscaron respuestas que parecían no existir. Sin embargo, el eco burlón de Helena resonaba todavía en sus mentes. El ciclo debía romperse, los murmullos y susurros de los traidores flotaban por el aire, formando un coro doloroso. «¡Ayúdanos!», exclamaba uno, «no repitas nuestro destino». Las voces crecían en intensidad hasta convertirse en un grito colectivo. Carla, incapaz de soportar el peso del remordimiento ajeno, se cubrió los oídos. «Basta», gritó, su voz imbuyendo todo de firmeza. De repente, una leve luz comenzó a brillar en el fondo de la casa, donde el pasillo oscurecido se extendía. Tal vez ahí haya una salida», dijo Alberto, tratando de mantener la esperanza viva. Sin embargo, las sombras comenzaron a alargarse, proyectando visiones distorsionadas de lo que habían sido una vez, cuando eran amigos, antes de que el odio, la traición y los secretos se apoderaran de ellos. «Carla, ten cuidado», advirtió Sofía, mientras una de las figuras aparecía ante ellos, todavía cargando con el peso de sus crímenes. La imagen se acercaba, convirtiéndose en algo más tangible, aunque la confusión reinante lo hacía parecer una ilusión. «No se dejen engañar», susurró la entidad, alargando su mano hacia Carla, cuyas convicciones comenzaban a tambalearse. En ese instante, el espacio se era una tormenta de emociones, cada uno lidiando con su dolor personal. Las pertenencias del pasado empezaban a ser su peso presente. Helena reapareció como un torbellino de energía oscura, su sonrisa se expandió al ver el terror en los rostros de ellos. ¿Creen que podrán escapar de sí mismos? Este lugar es un espejo de sus traiciones, y sus secretos solo los traicionarán más. Con cada afirmación, el suelo temblaba y su confianza, ya frágil, aumentaba su quiebre. «Hay que unir fuerzas», propuso Alberto, su voz fuerte resonando en la presión opresiva del ambiente. «Si enfrentamos a nuestros miedos juntos, tal vez podamos quebrar esta maldición». Carla sintió que las palabras de Alberto tocaban una fibra interna. «¿Pero y si no podemos?». La duda susurró en su mente, pero no podía permitir que esa sensación dominara. Con una determinación renovada, se volvió hacia sus amigos. «Juntos, compartiendo nuestras verdades. Esto es lo que hacemos», con manos entrelazadas, comenzaron a avanzar hacia la luz. Cada paso parecía invocar sus propios recuerdos más dolorosos, pero el poder del grupo fue más fuerte que el peso de las sombras. La luz se intensificaba a medida que se acercaban, una veta de esperanza desenmascarando el terror, y de repente, la risa de Helena se hizo eco en la habitación nuevamente, pero esta vez era diferente, un eco de desesperación. «No pueden escapar tan fácilmente. Todo tiene su precio y el precio aún no se ha revelado». En ese momento, un destello brillante surgió a su alrededor, y el suelo bajo sus pies se comenzó a convulsionar con un mensaje claro: no todos sobrevivirían esta batalla. Los rostros de sus amigos se tornaron pálidos, y la tensión se hizo palpable, un golpe de adrenalina que disparó en su interior. Enfrentarse a sus propios fantasmas podría ser el verdadero reto. Mientras los ecos de la casa rugían, Carla se preguntó, ¿qué secretos oscuros estaban dispuestos a desvelar para romper ese ciclo cruel? La luz repentinamente estalló, y con ella el mundo ante ellos colapsó, llevándolos al abismo. El silencio los envolvió otra vez. ¿Realmente tendrían el poder de ser libres de sus cadenas, o todo estaba destinado a repetirse en un ciclo eterno? El abismo rotó y se desvaneció, dando paso a una habitación idéntica, pero con una atmósfera aún más opresiva. El brillo que habían visto solo fue un espejismo, una ilusión creada por la desesperación. Carla se encontró de regreso en el mismo vestíbulo, el aire denso como una niebla negra que se aferraba a sus cuerpos. Sofía se abrazaba a sí misma, temblando, mientras que Alberto la sujetaba con fuerza. El miedo había crecido, y la risa de Helena resonaba más cerca que antes, como un susurro sibilante que les golpeaba la mente. «Estamos de vuelta», murmuró Sofía, sus ojos llenos de un terror palpable. Carla se apartó de la escena, sintiendo el sudor resbalando por su frente. Era como si esos ecos de dolor y sufrimiento pudieran arrastrarlos de nuevo hacia la locura. «Debemos encontrar la salida», interrumpió Alberto, su voz firme pero asustada.
No podemos permitir que esta casa nos rompa. Debemos atar todos nosotros a lo que aún mantiene el hilo de nuestra unión. Solo así podemos convertir el horror en fuerza. La luz era escasa, pero se sentía más brillante que antes, como si el eco del sacrificio del pasado les diera un nuevo desafío. Las sombras comenzaron a moverse, pero esta vez, Carla sintió algo nuevo. No solo terror, sino un electrizante destello de valentía. Juntos, gritaron al unísono, levantando las manos como un escudo ante el horror que se cernía sobre ellos. Las sombras parecieron tambalearse ante la intensidad de su grito de unión. Pero los ecos de la casa se alimentaron del miedo, transformando la determinación en imagen distorsionada. De repente, una sombra, más densa y oscura que las demás, se deslizó hacia ellos. Era la figura de Elena, con una mueca desdeñosa en su rostro. Esta vez, no estaba sola. A su lado, las figuras de los traidores que habían sido atrapados en el ciclo maligno emergieron, pasando de sombras a formas dolorosamente familiares. No saldrán de aquí sin conocer su verdad, gritó Elena, su voz temblando con una mezcla de ira y diversión. ¿Sabrán a qué se están enfrentando? Cada uno de ustedes oculta un secreto que podría destrozarlos. Ha llegado el momento de decidir, quién será el primero en confesar. Un helado escalofrío recorrió el cuerpo de Carla. Unos instantes antes, habían sido un grupo decidido, ahora se sentían vulnerables, como si la casa hubiera desnudado sus almas. La idea de exponer sus secretos más oscuros les llenó de terror. No lo hagan, imploró Sofía, con la voz quebrada. Si revelamos nuestras verdades, ¿qué pasará con nosotros? Pero la presión aumentaba. Las sombras danzaban alrededor de ellos, repitiendo sus dudas y miedos en un coro nauseabundo. Carla cerró los ojos con fuerza, tratando de concentrarse, de encontrar un camino. Entonces, una idea comenzó a formarse, a tomar la forma de palabras. Ellos podrían vulnerarse unos a otros, pero esa era su oportunidad, la posibilidad de unirse como nunca antes lo habían hecho. Y si, dijo Carla, su voz resonando con fuerza, compartimos nuestras verdades no como un arma, sino como un escudo. Lo que somos no debería dividirnos, sino unirnos. Es un riesgo, gritó Alberto, con el rostro pálido. Mejor que permanecer en la oscuridad, replicó Carla, mientras la negrura la rodeaba cada vez más. Es hora de enfrentar lo inenarrable. Los rostros de sus amigos se cruzaron en miradas de incredulidad. Pero antes de que pudiera continuar, una explosión de luz violeta estalló desde el centro del cuarto, seguida por un grito ensordecedor. La figura de Elena se volvió aún más grotesca, sus ojos ardían como brasas. No dejaré que lo hagan, bramó, mientras sus manos comenzaban a desvanecerse en oscuridad. El aire se tensó y la habitación comenzaba a retumbar. La posibilidad de revelación estaba al borde, pero ahora, el tiempo parecía moverse en cámara lenta. Ahora o nunca, gritó Carla, pero justo en el momento en que todos estaban a punto de abrirse, las sombras se abalanzaron sobre ellos como un torrente de pesadumbre. ¿Serían capaces de confesar y unirse en suficiente fuerza para romper la maldición? La casa, la risa de Elena, todo estaba al borde de un colapso. El eco resonante de sus secretos aún flotaba en el aire, mientras la oscuridad amenazaba con tragarlos una vez más. ¿Pueden las verdades ser la luz que necesita guiarlos hacia la libertad, o su revelación solo sellará su destino en la perdición? El aire se volvió pesado, como si cada palabra no dicho se convirtiera en un ladrillo que les aplastaba el pecho. Carla, con el corazón latiendo desbocado, giró hacia sus amigos, sus rostros eran espejos de pánico. El retumbar de la sombra se hizo más estruendoso, acompañando la risa de Elena, que se alzaba casi como una canción de cuna retorcida. Hagan lo que tengan que hacer, gritó Alberto, ya casi al borde de la desesperación. ¿Qué estamos esperando? Nadie va a salir de aquí sin sus verdades. Pero, ¿y si eso nos destruye?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Qué pasará con nosotros entonces? Es un riesgo que debemos asumir, respondió Carla, intentando llevar decisión a su propia voz. El secreto de la unión es enfrentarnos a nuestras sombras, no dejarlas consumirnos. Las figuras a su alrededor parecían inclinarse hacia ellos, como si la casa misma estuviera esperando.
Elena sonrió, y sus ojos brillaban con un fuego maligno. ¿Así que están decididos a confesar? Muy bien, que empiece el juego. Carla sintió que el tiempo se había detenido y el aliento se le hacía un nudo en la garganta. No hay otra opción, pensó. A pesar del temor, un impulso primal comenzó a brotar de lo más profundo, un deseo de liberarse. Ella se adelantó, más allá de la línea que jamás había creído cruzar. Yo empiezo, dijo con voz temblorosa. Mi madre me atrapó en una mentira. Pensé que al robarle sus medicamentos, podía ayudar a una amiga. Pero, en realidad, estoy aquí porque eso me convirtió en la villana, la asesina de una luz que se apagó antes de tiempo. Las imágenes del pasado danzaron en su mente, la confusión y el arrepentimiento afloraron como un torrente. La habitación resonó a su confesión. Un murmullo se extendió entre las sombras. Luego, como si hubieran encontrado el valor en su vulnerabilidad, Alberto se adelantó. Lo siento. Siempre mentí sobre el acoso que sufrí en la escuela, porque me avergonzaba. Creí que siendo fuerte podría superarlo. Pero solo fui un cobarde, un traidor a mí mismo y a quienes confiaron en mí. El eco de sus palabras envolvía la habitación, y el aire parecía cambiar de peso, como si algo se aliviara. Sofía, todavía temblando, tomó aire. Una vez reemplazaron mi amor por la obsesión. Le hice daño a alguien que nunca deseé lastimar. Lo perdí todo por seguir un deseo ciego. Las sombras comenzaron a tambalearse, ante la insolente verdad, la propia respiración de Carla se hizo más ligera. Solo una verdad más, y quizás podamos liberarnos, pensó. Entonces, un estallido, otra figura sombría se materializó junto a Elena. Era Clara, una antigua amiga que había caído en la trampa del odio. Cada uno de ustedes paga por las cosas que no han podido confesar. La verdad es un arma, pero es también un refugio. Pero ya no somos las mismas personas que éramos, rugió Elena, su voz ahogada por la frustración. ¿Qué saben ustedes del dolor? Solo serán cenizas en este lugar. El viento cambió, arremolinando las sombras, cada secreto comenzaba a resonar en el suelo. Carla cerró los ojos, sintiendo que los muros de la casa se apretaban a su alrededor. Ustedes solo ven el horror, pero hay esperanza en la unión, en el sacrificio. Exclamó, abriendo los ojos bien anchos. Ella sabía que necesitaban más, cada una de sus verdades construía un puente hacia el exterior. Y si continuamos, cada uno de nosotros, hasta que esta casa no pueda soportar más, propuso Alberto, ahora con determinación pura. Démosle una razón para quebrarse, y en ese instante, cuando la presión se intensificó y la risa de Elena se convirtió en un grito desgarrador, decidieron seguir adelante. Un paso hacia la verdad. Cada confesión, un ladrillo en la pared que estaban listos a derribar, los secretos, las traiciones, las verdades ocultas. Cada palabra la arrastraría a la libertad o los destruiría irremediablemente. Serían sus verdades el arma que finalmente les permitiría luchar contra el terror de Elena y su casa maldita. Sudor y lágrimas se unieron mientras cada uno temblaba ante la posibilidad de liberar su carga. El eco de la casa se convertía en una sinfonía aterradora mientras todos estaban listos para dar el siguiente paso, pero en el momento en que Carla se preparaba a confesar, la casa tembló con una fuerza descomunal. Una grieta se abrió en el suelo y unas sombras ocultas emergieron, cubriendo el suelo en un oscuro abismo. No están solos, pero tampoco están a salvo. Advertía la tenebrosa voz de Elena mientras la realidad misma comenzaba a desmoronarse alrededor de ellos, lanzándolos una vez más a la locura de lo desconocido. ¿Podrán encontrar la luz en medio del caos o la historia de sus vidas terminará en la oscuridad absoluta? La verdad estaba a punto de desatar un terror aún mayor. El suelo crujía bajo sus pies como un grito ahogado, un eco de los secretos que habían comenzado a florecer. Carla miró la abierta grieta, el abismo parecía llamarla, como un canto de sirena de un mundo perdido. A su alrededor, sus amigos temblaban, y la desesperación luchaba contra el deseo de confesión. Sin embargo, en ese momento, todo se reducía a tomar la decisión correcta. No, 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 exclamó Sofía, asustada. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Esto es lo que queríamos, ¿no? La verdad. Pero no así,
le respondió Alberto, luchando contra el pánico que se apoderaba de él. No sé yo si estamos listos para esto. Es agobiante. La risa maníaca de Elena retumbó por toda la habitación, extendiéndose como una sombra que cubría cualquier rayo de esperanza. ¿Qué tal si les doy un empujón?, sugirió, mientras las sombras a su alrededor empezaban a tomar forma, como manos que se extendían hacia ellos desde el abismo. Carla, tu voz, le susurró Clara, desde la esquina, sus ojos cargados de tristeza y complicidad. No estamos aquí para ser destruidos, necesitamos encontrar la fortaleza en nuestras verdades. El corazón de Carla latía con fuerza, cada latido era una carga que liberaba la oscuridad dentro de ella. Se adelantó un paso, con la voz entrecortada, pero decidida. Mis verdades, no son solo mías. Cargan con el peso de nuestros secretos compartidos. ¿Y si cada confesión nos empujara a ese abismo?, murmuró Alberto, temblando. ¿Qué pasará si abrimos ese portal? Solo podemos averiguarlo si lo intentamos, respondió Carla, y sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y miedo. No hay vuelta atrás. Cada relato puede ser una clave, esa llave maestra para salir de aquí. Elena soltó una carcajada oscura. Tómense su tiempo. Pero al final, todo el dolor regresará a ustedes. No habrá escape, solo más oscuridad. La sala se llenó de murmullos y el aire se volvió denso. Carla tomó aire, cada palabra se le pegaba a la garganta como un cactus. Voy a seguir. No tengo nada que perder, en todo caso lo he perdido todo antes. Las sombras parecieron encogerse, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Con una voz que resonó como un trueno interno, continuó. He tenido miedo de ser quien soy. He permitido que las voces a mi alrededor definan mi valor. Soy más que el eco de sus expectativas, pero cada confesión parecía atraer a más sombras, como si lo oscuro respondiera a su revelación. No estamos solos, decía Clara, la verdad siempre ha existido. Nunca se ha ido, solo se ha escondido. De la grieta, una figura mayor emergió, su rostro indistinguible y su cuerpo estaba formado por sombras vivas. Era como un espectro, absorbiendo la luz a su alrededor. La verdad solo puede manifestarse con valentía. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo por el conocimiento que buscan?, preguntó, su voz un susurro cargado de promesas y advertencias. ¿Qué precio tendremos que pagar?, preguntó Sofía, mientras su cuerpo se tensaba como un arco. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Un nuevo silencio se instaló mientras el aire se volvía más helado. Estamos aquí para ser liberados, dijo Carla, ya casi con la voz apagada, no importa el costo. La figura oscura se acercó un paso, las sombras en el suelo comenzaron a deslizarse, como serpientes en un viaje, y la casa tembló de nuevo. Si desean cruzar, cada uno tendrá que enfrentar su carga. ¿Quién será el primero? Carla sintió que su respiración se volvía errática. ¿Estaría lista para desnudarse ante el horror que podría venirse? ¿Beneficiaría el sacrificio a todos? La idea la atormentaba, y mientras observaba las miradas de sus amigos, se dio cuenta de que esa carga nunca fue suya sola. Dijeron que esto iba a ser un juego, y el único camino es atrevernos a perder. Finalmente, fue su voz la que rompió el silencio, y así, se prepararon para enfrentar su destino, cada uno dando un pequeño paso hacia el abismo, donde la verdad se ocultaba entre los ecos de su propio sufrimiento. El tiempo parecía detenerse, y con un último empujón de valentía, se preguntaron, ¿quién sería el primero a cruzar la línea, y qué revelación espantosa o liberadora esperaría en el otro lado? La figura sombría dio un paso hacia ellos, su sonrisa oculta más en la oscuridad. Así que esta es su elección. ¿Quién podrá soportar el peso de su verdad? Deben actuar, de lo contrario, todo se perderá. En ese momento, cada amigo sintió un escalofrío recorrerles la espalda mientras la casa giraba, y el abismo parecía más profundo. Cada respiración era un pulso de anticipación. Entre susurros oscuros, alguien debía ser el valiente, el primero a confesarse ante el horror. ¿Quién se atreverá a dar el primer paso en esta travesía? ¿Quién será el que enfrentará los ecos de su propio pasado? Las sombras se unieron en torno al grupo, y la pregunta quedó flotando en el aire, hirviendo con respuestas que podrían cambiarlo todo. La figura sombría que se cernía sobre ellos parecía irreal,
como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Carla sintió el aliento de sus amigos a su lado, cada uno pensando en el mismo dilema, dar un paso hacia lo desconocido o permanecer atrapados en sus propios temores. Me parece que aquí tenemos un par de cobardes, murmuró Elena, desafiando a sus amigos con un brillo maníaco en los ojos. ¿Qué les pasa? ¿Acaso están cepillando sus secretos con cuidado en vez de mostrarlos tal como son? Un silencio sepulcral se adueñó de la sala mientras las sombras danzaban a su alrededor. Clara dio un paso adelante, la luz tenue reflejando la determinación en su rostro. Te lo voy a decir, Elena. No se trata de ser valientes. Se trata de estar listos para enfrentar las consecuencias, replicó, con la voz quebrada pero firme. ¿Consecuencias? ¿Eso es lo que temen? Venga, esto es solo un juego, dijo Elena, riendo con desdén. Su risa resonó como un eco siniestro, aumentando el pesimismo en el aire. Los ojos de Alberto se abrieron de par en par, perdiendo el rayo de coraje que había tenido. Tal vez deberíamos salir de aquí, de una vez. Esto no es un juego, eso es obvio, dijo, pero en su voz había un temblor que revelaba su propia confusión. Carla sintió que el temor se apoderaba de su corazón y, por un instante, sus pensamientos se nublaron. Pero Clara le tomó la mano, apretándola con fuerza. No estás sola, le susurró. Juntos, podemos enfrentarlo. Con una respiración honda, Carla alzó la vista hacia la grieta, sintiendo cómo la presión del instante aumentaba. Lo haremos juntos, dijo, su voz resonando con una mezcla de miedo y resolución. Voy. Sin esperar más, se acercó a la figura oscura. Un aura de poder parecía emanar de ella, y al acercarse, Carla sintió una extraña calidez en su pecho, como si la figura reconociera su verdad y su valentía. Estoy lista para enfrentar mis demonios, proclamó. Déjame cruzar. El espectro hizo una pausa, como si pesara sus palabras, y al final respondió, para enfrentar lo que llevas dentro, tendrás que ofrecerlo todo. Las paredes titilaron y el suelo tembló. Carla sintió cómo su corazón se aceleraba, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Confiesa tu verdad más profunda, la que te ha mantenido prisionera. Solo entonces, el abismo te revelará su secreto, dijo la figura, su voz arrastrándose sobre lo que parecía ser un susurro de eternidad. Yo nunca quise ser. Carla comenzó, pero la angustia la detuvo. Las sombras la observaban ávidas, como si se alimentaran de su inseguridad. Hazlo, Carla, instó Clara con una urgencia casi palpable. No estás sola. Los ojos de los demás se centraron en ella, y, sintiendo el peso de cada mirada, Carla comprendió que debía liberarse, que el acto de confesar era su única salida. He vivido atormentada por el miedo a ser rechazada, a perderme en la voz de otros. He llevado este peso un tiempo interminable. La verdad brotó, como un torrente de emociones que había guardado por años. La figura oscura asintió, como si estuviera satisfecha. Bien. Un paso más, y el secreto del abismo será desvelado. Pero recuerda, cada verdad revelada encierra un riesgo. Tu confesión puede ser la llave o la condena. La tensión en la habitación creció, y de repente, un susurro helado atravesó el aire. Y lo que Carla desvele podría no ser lo único que pierdan esta noche. El corazón de Carla se detuvo al mirar a sus amigos, cada rostro lleno de temor y curiosidad. ¿Qué riesgo estaban dispuestos a asumir? Mientras el abismo resonaba con promesas de revelaciones, la pregunta quedó flotando en el aire, retumbando en sus mentes. ¿Qué es lo que cada uno de ellos encierra en su corazón que los puede delatar? ¿Y qué desvelos traerá el abismo esta noche? Las sombras comenzaron a moverse con más intensidad, y ella se dio cuenta de que no solo su verdad estaba en juego, todas las verdades de sus amigos podrían salir a la luz, con consecuencias imprevistas. ¿Acaso estarán listos para lo que viene?, se preguntó Carla, mientras los ecos de sus peores miedos empezaron a resonar en las paredes de aquel lugar sepulcral. La figura oscura que había encontrado la voz de Carla comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un aire gélido y pesado. Las sombras que los rodeaban parecían moverse como serpientes, listas para devorar toda luz y esperanza. Carla sintió que el enfoque de todos se intensificaba, como si cada uno esperara su turno para confesar, pero el miedo se adueñaba de ellos.
Y si esto no es solo un juego, murmuró Alberto, con la voz temblorosa. La idea de que el abismo podía arrojar sus secretos al mundo era aterradora. La figura oscura había mencionado consecuencias y Carla no podía evitar pensar en lo que sus amigos guardarían en esas profundidades y que pronto podría salir a la luz. Clara frunció el ceño y tomó la mano de Carla con más fuerza. No podemos retroceder ahora. Si Carla ha sido valiente, nosotros también debemos. Sabemos algo de cada uno, y es hora de dejar las cartas sobre la mesa, dijo, su voz ahora resonando con la determinación de quien ha decidido avanzar sin mirar atrás. Elena, siempre provocadora, lanzó una sonrisa sarcástica. Ah, pero la mayoría de nosotros no tiene el valor de escuchar su propia verdad, ¿verdad? ¿No es eso lo que todos han hecho? Esconderse detrás de máscaras, mientras el abismo se ríe de nuestras vidas. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. Carla sentía los temores de sus amigos entrelazarse con los suyos, y cada confesión se sentía como un puerto al que su alma temía llegar. Esto no es solamente mío, murmuró, casi para sí misma. Pero de repente, recordó la cautela. No puedo ser la única. Todos a su modo han luchado con sus propios monstruos. Tienes razón, Carla, intervino Clara, pero también tenemos que tener en cuenta que no todos estamos listos para cargar con lo que nos acecha. No se trata solo del valor, sino también del costo de esa verdad. El rostro de Alberto se oscureció. ¿Y si al confesar, destruimos lo poco que hemos construido juntos? ¿Lo que hemos sido? ¿Lo que hemos vivido? Su voz era un susurro quebrado, lleno de miedo a la traición, a la pérdida de la amistad. Carla sintió que el pasillo se cerraba a su alrededor. El abismo parecía dispuesto a tragarles si no ofrecían una respuesta satisfactoria. Se giró hacia sus amigos. Si no decimos la verdad, si no asumimos el riesgo, ¿qué somos realmente? ¿De qué sirve esta amistad si no podemos ser honestos, incluso con nosotros mismos? Y con esas palabras, el espectro resplandeció un poco más, con un brillo siniestro. La verdad se contagia, pero la mentira crea abismos, susurró, su voz rebosante de ecos. Silencio. La presión aumentaba en la habitación, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Carla sintió un nudo en su estómago. Adelante, confiesen, y sabrán el peso de su carga, instó la figura, desvaneciéndose en un halo de oscuridad. ¿A quién le toca ahora? Preguntó Clara, con la voz firme, pero en su mirada había duda. Las sombras parecieron reírse, como si disfrutaran del drama. Elena cruzó los brazos y miró a sus amigos, desafiándolos a dar el primer paso. O se quedarán ahí, como espectros, paralizados por su propio miedo. Fue un instante decisivo. Carla sabía que tenían que hablar. Pero en ese momento, lo que el abismo podía desvelar, podría ser mucho más devastador que cualquier confesión personal. ¿Qué pasará si revela algo que cambiará todo entre nosotros? Murmuró Alberto, empalideciendo. La sala tembló un instante, y de repente, un grito lejano rompió la tensión, como si alguien en el exterior estuviera clamando por ayuda. ¿Escucharon eso? Preguntó Clara, mientras el sonido reverberaba. La figura oscura se había desvanecido, pero sus palabras seguían flotando, mudas pero llenas de significado. La atmósfera se cargaba de inquietud. Como si el abismo estuviera ansioso por hacer su jugada. Carla sintió que el momento estaba a punto de estallar. No solo enfrentamos nuestros secretos, dijo con voz temblorosa. Puede que haya alguien más que esté en peligro. Un frío glacial recorrió la sala, y al girar su mirada hacia el pasillo oscuro, supo que la decisión iba más allá de ellos. ¿Qué pasará si el secreto del abismo también implica la salvación de otro? Las sombras comenzaron a agitarse mientras el eco del grito resonaba nuevamente, haciéndoles recordar que no estaban solos y que, aunque revelaran sus verdades, algo siniestro acechaba en la oscuridad. Cada uno sintió un escalofrío recorrer su espalda, y el peso de lo desconocido se hizo aún más abrumador. ¿Quién está ahí?, gritó Carla, su voz llena de pánico. Nadie sabía que las sombras no solo se alimentaban de sus miedos, sino también de algo mucho más profundo. En ese momento, la sala fue sacudida por un temblor, y las luces comenzaron a parpadear,
como si el mismo abismo intentara interrumpir lo que estaba a punto de desatarse. Las miradas se encontraron entre ellos, llenas de desesperación, y una pregunta envolvió el aire: ¿estamos preparados para lo que descubramos? El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo una sensación de muerte y desesperanza. La casa de Elena había comenzado a desmoronarse, un claro reflejo de los secretos oscuros que se acumulaban en su interior. Los murmullos se tornaban gritos ensordecedores, y las sombras danzaban, como espectros reclamando lo que había sido negado por tanto tiempo. Con el corazón latiendo frenéticamente, Carla sintió una marea de valor fluir a través de ella. No hay vuelta atrás, pensó, mientras miraba a sus amigos, cada uno con el peso de sus propios secretos. Vamos a terminar con esta pesadilla. Una chispa de determinación brilló en sus ojos, y recordó que la verdad, aunque aterradora, era su única salida. «Lo haremos juntos», exclamó, su voz resonando en la oscuridad. Las sombras temblaron, como si la declaración hubiera hecho eco entre ellas. Alberto tomó aire, con un nudo en la garganta. «De acuerdo, pero, ¿quién irá primero?» La presión era insoportable. Cada silencio parecía intensificarse como un tambor que presagiaba su destino. Carla dio un paso adelante, su voz firme aunque nerviosa. «Yo he vivido con el temor de defraudar a mi familia. Desde pequeña, llevé la carga de ser la perfecta. Al final, solo hice daño a aquellos que amaba, escondiendo mi verdadero yo por miedo a su decepción». Una luz destelló a su alrededor, como si la casa se estremeciera ante su verdad. Las sombras en la habitación se agitaron, retorciéndose con un murmullo de desaprobación y dolor. «Una confesión ligera», dijo Elena, su rostro desfigurado en un rictus retorcido. Pero Carla sintió que se liberaba, que la oscuridad se hacía un poco menos opresiva. «Voy yo», dijo Sofía, valiente por el empoderamiento de su amiga. Dependía demasiado de las opiniones de otros. «He tomado decisiones que nunca debí, por dejarme llevar por el odio. Perdí a mis amigos por no ser quien realmente soy». La habitación se llenó de un murmullo conocido, los ecos de la culpa volaban por sus oídos. «Lo siento», murmuró Alberto, debilitándose. «Siempre pensé que tenía que cargar el peso de ser el más fuerte. Me frustraba, y en el proceso, ahogué a los que realmente necesitaban ayuda. Caí en mi propia trampa. He sido un espectador en vez de un verdadero amigo». Era como si cada confesión fuera un ladrillo que comenzaba a romper el muro de la oscuridad que los apresaba. Una figura emergió de entre las sombras, su rostro amorfo, con ojos tristes y vacíos. «Cada palabra es un rayo de luz, pero también un gran riesgo. Sus verdades deben liberarlas, pero costará caro», susurró, mientras la tensión aumentaba. «Estoy lista», dijo Clara, su voz firme. «He vivido con el remordimiento por dejar que la ira consumiera mi vida. Hice cosas terribles para mantener mi orgullo. Perdí la esencia de ser quien era». Las sombras arremetieron de nuevo, como si la energía de su confesión agitara algo dentro de ellas. Elena observaba, atenta. «¿Y creen que esto las liberará? No solo sus verdades pueden hacer esto posible». Una risa helada provocó escalofríos. «Debemos seguir», dijo Carla, mirando a sus amigos. Cada uno mientras hablabas, la oscuridad retrocedía poco a poco. Pero antes de que pudieran continuar, un estruendo irrumpió en la sala, y el suelo tembló, abriendo una grieta aún más profunda. Un grito lejano resonó nuevamente, cortando el aire. «Alguien está sufriendo ahí afuera», exclamó Carla, aterrorizada. «¿Pero quién?», preguntó Alberto, su voz quebrada. «¿A quién más hemos traído a esta locura?». La sombra que representaba el abismo parecía reír, lamiendo sus miedos y secretos como un festín. «Es hora de hacer las paces, juntos», dijo Clara, mientras alzaba la mirada, su brillo renacía. «Si estamos aquí para confrontar a Elena, debemos enfrentar lo que ello significa no solo para nosotros, sino para quien esté sufriendo allá afuera. Y si somos fuertes juntos, podemos romper este ciclo», agregó Carla. Se unieron, apretando las manos en un acto solidario para afrontar lo que viniera. Con el compromiso renovado, comenzaron a hablar, y cada confesión se convertía en un escalón hacia la libertad. La luz comenzó a brillar desde el fondo, desvaneciendo las sombras una vez más.
A medida que el abismo comenzaba a cerrarse, Carla supo que sus verdades solo podían conducir a la salvación, no solo para ellos, sino para el alma atormentada que había llamado su atención. Elena, enfurecida, retrocedió, presa de su propia locura. No pueden escapar, no todos sobrevivirán. La risa oscura resonaba, pero su poder se desvanecía. El grupo avanzó hacia el resplandor de la libertad, unidos en un mismo propósito. Por cada dolor, alzamos una voz, resonó Carla, sintiendo cómo la energía del amor y la amistad derrotaba el miedo. Finalmente, mientras la casa temblaba y las sombras perdían su poder, el grito lejano se desvaneció, convirtiéndose en un murmullo de paz. Eran sus verdades las que habían restaurado la luz, y cuando cruzaron por el umbral, el frío se desvaneció. Después de todo el horror vivido, ya no serían prisioneros de sus secretos. Prometieron recordarse que en la unión radicaba la fuerza y que, a pesar de la oscuridad, siempre hay luz al final del camino. El pueblo despertó como si una nueva era fuera a comenzar, y aunque las heridas seguirían, la esperanza calaría por siempre en sus corazones. Aquella noche había transformado su destino. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.